Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. ¿Ya estamos listos? Muy bien, ya estamos en vivo una vez más en un programa de Enlaces de la Construcción, transmitiendo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, su servidor, Octavio Novoa, a través de la plataforma de guanatosfm.net y de Facebook Live. Estamos en vivo el día de hoy con dos invitados que para mí es un honor y un orgullo que estén aquí, porque son dos jóvenes arquitectos talentosos, casi recién egresados de la universidad, ya con grandes responsabilidades. ¿5 años? 5 años. 5 años de haber egresado, y me parece que el trabajo que están desarrollando en este momento es de suma importancia, por eso me interesó mucho que vinieran aquí, y les agradezco, la arquitecta Teresa Morales Vega y el arquitecto Florencio Quesada, les agradezco que estén aquí con nosotros en nuestro programa para hablar de un tema muy interesante: rescate de la arquitectura en Guadalajara. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, todo muy bien, gracias por acudir a nuestra invitación. Les comentaba que me agrada mucho saber de lo que están haciendo. Es algo que los jóvenes están impulsando fuertemente, ya lo decíamos hace algunos días, y ustedes son parte de ese movimiento de jóvenes trabajadores, y que además que tienen inquietudes muy interesantes, que no todos la tienen, que les ha dado de alguna forma, les ha llevado el camino por ello, ¿no? ¿Cómo llegaron ustedes? Platíquenos un poquito de dónde son egresados y cómo llegaron a este momento de su vida ya como profesionistas. Empezamos con Florencio, porque ya lo veo como que está, debe ser Tere primero como dama, sí, pero te veo como que... Entonces ella, ¿la dejamos? Sí, claro. Ah, muy bien. Bueno, pues, muy bien, Tere. Somos egresados del ITESO los dos. Ah, sí. Somos de la misma generación, ahí fue donde nos conocimos. Y pues siempre tuvimos como los mismos gustos, las mismas inquietudes, creo yo. Y a final de cuentas terminamos encontrándonos ya años después de habernos graduado para hacer varios proyectos. ¿Eran compañeros ahí? Sí, éramos compañeros. Eran compañeros, ya se conocían. Sí. El ITESO es la Universidad Jesuita de Guadalajara, es una de las universidades más importantes que hay en esta ciudad. Y por fortuna nos tocaron esos proyectos sin buscarlos. Los 3 fueron restauración, remodelación. Sí. Las 3 fincas de las que vamos a hablar son de los años 50. La primera finca es de Díaz Morales, del 49. La segunda no tiene autor, no tenemos información, pero por la apariencia del edificio, pues es un edificio de los años también 50, todos dentro de la colonia Americana y Lafayette. Y el que actualmente en el que estamos trabajando es de Julio de la Peña, el edificio Rosales, también de los mismos... De esa época. De esa época. Es cuando empezó la modernidad en la ciudad, cuando empezaron a cambiarse todo ese tipo de edificios y casas que se tenían del porfiriato. Pues es que desde el 40 hasta el 60 hubo como esta corriente con ciertas similitudes. O sea, podemos ver rasgos modernista, ¿podría ser? Sí. Modernista, sí. Y después de lo que llaman regionalismo de aquí de Jalisco, se vinieron arrastrando varios estilos arquitectónicos, pero ya a los edificios que nos tocó a nosotros remodelar ya está como un poquito más evolucionada la arquitectura, no tan local. O sea, ya tomaban referencias de otros países, de otros... O sea, entre los mismos arquitectos seguían como innovando. Entonces fue un momento interesante de la arquitectura en la ciudad, donde hubo ese cambio, digamos, empezó a generarse ese cambio. Porque sí se traía de alguna forma pues la arquitectura francesa, que era lo que predominaba, pero de alguna forma regionalista, con de los pequeños pueblos, todo esto de que también pues Guadalajara es una ciudad mucho más pequeña. Pero cuéntame, ustedes salen de la universidad y nunca pensaron que iban a estar involucrados en este tipo de proyectos, ¿o sí? No lo pensamos. No habían pensado. ¿Cómo se da? Platíquenme, porque me parece muy interesante cómo llegan a involucrarse en estos proyectos. ¿Tú lo pensabas en algún momento? ¿Tenías interés específico en restauración de ese tipo de edificios, de vivienda, o no? Tampoco. Sí, el interés estaba, pero a mí me generaba más curiosidad, como por ejemplo en España interviene en el edificio con alguna... ya sea en una sección o en el patio central o con algún material
hacerlo más contemporáneo. Que creo que se vuelve más relevante cuando un edificio tiene ya ese desgaste, darle un cambio, darle un giro para apropiarlo a la época. Si lo dejamos tal cual está, si el edificio lo permite es lo indicado, pero si el edificio tiene ese daño, lo mejor es ponerle un detalle actual, que sea un poco más relevante. Pero cuando tú estabas en la escuela, ¿qué era lo que te gustaba? Cuando estabas en la universidad específicamente, ¿qué era lo que te gustaba? ¿Cuál era el tema o qué es lo que decías? Yo cuando termine la carrera voy a hacer esto. ¿Había algo en particular? Iluminación. Iluminación, es lo que te gustaba. Y cambia totalmente. O lo puedes adapta. Ahora ya lo estás practicando. Sí, se adapta. ¿A ti? ¿Qué te gustaba cuando estabas en la universidad? A la casa habitación. Casa habitación, es lo que lo que yo estaba buscando. ¿Por qué casa habitación? Me parecía, bueno, es que cada proyecto es, o sea, no es como un edificio que todas las plantas se repiten. Sí. La casa es pensar en cada habitación, en la función. O sea, de acuerdo a las necesidades. De acuerdo a las necesidades de un solo cliente, de una familia, y no tanta gente involucrada, sino, o sea, para la vida cotidiana, eso era lo que yo quería hacer. Es lo que en ese momento estabas pensando, cuando termine voy a buscar oportunidades en esto. Y tú en iluminación. Y cambia totalmente. ¿Cómo se da? Platícame brevemente. Yo estoy intrigado de cómo llegan a esta actividad profesional que están realizando en este momento. ¿Cómo llega? Platícame un poco de su vida después de terminar su carrera profesional. La primera propiedad salió buscando... Nosotros tenemos una galería que se llama Antiope. Entonces se buscó un espacio para hacer ese negocio. O sea, estaban empezando... ¿Querían abrir la galería o ya existía? No, apenas la íbamos a abrir. Muy bien. Entonces buscamos varias propiedades, encontramos esta propiedad que tenía mucho deterioro en el interior porque había tenido varios inquilinos. La casa estuvo rentada como escuela, estuvo rentada como una especie de convento, o sea, tuvo varios usos. Tabla roca, instalaciones, muchas adaptaciones internas que pues dejaron a la casa un poco deteriorada. Adquirimos esta propiedad y la pudimos renovar. Entonces, la casa de Díaz Morales, ubicada en Francisco Javier Gamboa, 171, ahora es la Galería de Antiope, y ahí lo que hicimos fue dejar la casa con las venas nuevas, es decir, todas las instalaciones, por supuesto, respetando todo lo que la casa ofrecía. Entonces buscan emprender un negocio. Así es. Y eso lo lleva a esa propiedad, en donde descubren que ese deterioro podía revertirse. Así es. Sí. Y empiezan a trabajar en eso, remodelar esa vivienda. ¿Es así? Sí, así es. ¿Qué encuentran en esa vivienda particular? ¿No sabían que era de un arquitecto famoso o sí sabían? Sí, es que la casa tiene una placa y obviamente... Entonces, sí había un registro de que era un diseño y tiene su propietario intelectual, por decir así, y ustedes lo ven. Sí. ¿Y qué pasa en ese instante? Dicen, vamos a arreglarla. ¿Por qué no era más fácil dejarla como estaba y nada más pintarla y abrir el negocio y ya? Pues, como comento, tenía muchos daños. O sea, la casa necesitaba una cirugía. Entonces aprovechan la situación, hacen una investigación de cómo era. Es que la casa, lo único, era muy evidente lo que no pertenecía a la casa. Los dueños, los propietarios originales de la casa nos comentaron, ¿verdad?, cómo ellos vivieron la casa, porque ellos habitaban esa casa. Sí. Y de ahí pudimos decir que se queda y que se va, porque había cosas que simplemente no pertenecían a la casa. Terminando esa casa, hay una persona que nos contacta para otro edificio, que es el edificio de Progreso, viendo lo que habíamos logrado con la casa. O sea, fue el trabajo que realizaron ahí fue tan destacado que lo buscaron para otro. Vamos a regresar a ese primer proyecto. ¿Qué fue lo que encontraron? Aparte de ese deterioro, ¿qué fue lo que encontraron en lo que se refiere al diseño arquitectónico de este famoso arquitecto? ¿Por qué es ese arquitecto tan famoso? ¿Era tan bueno su proyecto? ¿Les pareció que tenía algo interesante? ¿O era una casa más? ¿Qué encontraron ahí que les llamó la atención? El uso de los patios, los espacios, algo en particular que ese arquitecto fuera destacado en sus proyectos. ¿Qué encontraron? La casa gira todo en torno al patio. A un patio central. Así es.
Comentabas tú que había un islote. Un isote. Es una palma del desierto y era el elemento poético de la casa. ¿Cómo saben que estaba un isote ahí? Hay fotografías, los propietarios nos hablaron de... ¿Tuvieron que hacer cierta investigación entonces? Sí, con la familia fue nuestra investigación porque no hay más información. No había más información. La casa no era un espacio público ni de gobierno, o sea, la casa se hizo para esa familia, entonces eran quienes tenían la información. No había más información. Se hizo alrededor de esa planta, respetándola, ¿no? Los patios, pues, obviamente daban esa frescura a la casa. Son techos altos y era lo más, había una fuente en ese patio que aún existe, que recuperamos. Lo más importante de la casa era ese centro. Entonces todo lo que giraba ya eran todas las actividades que se distribuían en 2 plantas. ¿Y ya habían escuchado hablar del arquitecto Díaz Morales antes? Sí, claro. Por supuesto. ¿En la escuela? En la escuela, en conferencias a las que asistíamos, tours que hacíamos por la ciudad con maestros. Nos enseñaron muy bien. Cuando vieron que esto era de un arquitecto destacado, ¿le llamó más la atención? Sí, aunque los vendedores no tenían esa... O sea, ¿pudo haber sido también un elemento para vender la más cara? Así es, pero hay mucho desinterés porque una de las propuestas que tenían para comprar la casa de otro cliente era demoler la casa y hacerle un estacionamiento. Ah, vaya. O sea, lo más fácil era demolerla. Sí. Siempre está ese peligro en Guadalajara, ¿no? Sí. Que consigan los medios para poder... Muchísimas obras que se han perdido. Así es. Por ese tipo de acciones. Entonces, uno de los objetivos era demoler la vivienda. De otro... Sí, de otro, por supuesto, de otros interesados. Hacer un estacionamiento. Sí. Que no es muy grande como para un estacionamiento, ¿o sí es una propiedad muy grande? Pues como para que valiera la pena un estacionamiento. Está en una zona muy complicada. Es más bien por el lugar. Sí. Por el lugar. Y ustedes rescatan, le salvan la vida a la obra del arquitecto Morales. Y es que interesante, cuando empiezan a hablar, así hacen una investigación, tú dices que es con su familia, pero es una investigación, y les empiezan a platicar, a recordar de que había un árbol, o que había una fuente, o que había un jardín. ¿Esto los envuelve de alguna forma? Sí, realmente nos contaban hasta vivencias, ¿no? Personales de la familia que habitó ahí, de cómo se desenvolvía su vivir en la casa. O sea, de que en esta área hacíamos tal actividad, aquí venía tal persona a visitar. O sea, era interesante cómo ellos recuerdan con mucho amor, con mucha calidez su casa. Y ellos mismos veían el deterioro que tenía y se sentía esa angustia porque la casa no quedara en malas manos, que no se fuera a destruir. Pues había un interés de los propietarios en ese momento. Sí. Y entonces también encontraste algo de lo que tú querías, ¿no? Porque dices, bueno, yo quiero vivienda, pero esa era una vivienda que se construyó específicamente para una familia. ¿Encontraste algo de lo que tú querías también ahí? Sí, pero como nosotros cambiamos completamente el uso de la ahora, casa, sí. Pues no iba dirigido exactamente hacia ese... Pero sí te diste cuenta que el arquitecto la proyectó para una familia. Ah, claro, por supuesto. Viendo lo que tú decías de sus necesidades y de que es específico para una familia, un proyecto específico, también del arquitecto Morales, ¿no? Que dijo, bueno, alguien se lo encargó y lo hizo para ellos. Y así funcionaba adecuadamente para ellos, por lo que nos comentas. Y sí, hay una investigación. Y de esto... Después se van al otro edificio. ¿Qué encontraron en el otro edificio? Misma situación. Deterioro, abandono. Era una muchísima información de planos antiguos, todo. Aquí no había nada de información. Hay nada, ni siquiera ni registro de quién la hizo, ni planos en ningún lado. O sea, lo único que nos encontramos fue el cascarón como era un espacio. Es un edificio de 4 niveles y era una especie de centro de psiquiatría y psicología, y cada persona que rentaba pues le dio su gusto personal, ¿no? Entonces iban adaptándolo a sus necesidades, sin ninguna restricción. Simplemente si necesitaban cerrar un muro lo cerraban, y si necesitaban abrir un muro lo abrían, si necesitaban una puerta la ponían, y si necesitaban una instalación eléctrica la instalaban. Así o sea, totalmente sin pensar en nada más que sus necesidades. Y encuentran también muchísimo deterioro, basura, abandono. ¿Estaba abandonado o estaba en uso? Estuvo abandonado. Abandonado. Y
Ahora empieza otra investigación que es una investigación casi forense ahí mismo, ¿no? ¿Encontraron por ejemplo, algún piso, algo que les dijera cómo era el piso original, abajo de otro piso, algo así? Así es. Sí, a la hora de empezar a quitar elementos, te empieza a dar información el mismo edificio. O sea, te empieza a decir, aquí teníamos un patio, aquí había una ventana, aquí esto es real, esto no es real. Una investigación forense. Sí. ¿No? Sí. Al momento, por ejemplo, de quitar un acabado para poderlo renovar, encuentran que había una ventana tapada y entonces se dan cuenta que ahí había una ventana antes. ¿Sí había cosas así? Sí, empieza a hacer sentido el edificio, porque muchas veces vemos cosas de afuera como que no pertenecen o no son parte de... A la hora de hacer esa... Se le ven los parches, como decimos ahora, ¿no? Sí, muy evidente. Era muy evidente. Y aquí el propietario también tuvo la conciencia de remodelarla y de gastar lo necesario para remodelarla, porque no es muy económico el estar haciendo ese tipo de trabajos de investigación y poco a poco ir trabajando conforme a lo que te vas encontrando, ¿no? ¿O hicieron un proyecto completo al principio o no? Primero quitamos todo, o sea, para poder hacer el proyecto tenemos que saber qué nos ofrecía la casa. Entonces empezaron con esa investigación interna, ¿se puede llamar así? Sí. Y después generaron el proyecto. Así es. ¿Y qué sorpresa te encontraron ahí, la que recuerden más en ese edificio? La recepción, ¿no? La recepción. Lo que había quedado de la recepción antigua. Sí. Había una recepción de madera igual como de los años 50, con unas bancas con cojines naranjas y amarillos, como ya más setenteros. Sí. Había algunas fotografías del uso que le daban al edificio, igual de psiquiatría, de psicología. Esos eran los datos que teníamos del edificio. No había nada más trascendente, porque el edificio fue un edificio concebido para eso, o sea, para consultorios. No era una casa personal, como bien menciona Teresa, una casa es mucho más personal, un edificio es todo igual. Entonces, en este edificio era una planta que se repetía, el piso era el mismo en todos los lugares. Cuando fuimos levantando nos fuimos dando cuenta de que seguía la misma línea de diseño en todo, ¿no? Y aquí no hubo tantas sorpresas. Lo que sí es más interesante es cómo adaptar las nuevas necesidades respetando la esencia del edificio. ¿Qué uso tiene ahora? Ahora es una clínica de rehabilitación. Entonces se podía adaptar fácilmente lo que estaba originalmente diseñado. Sí. Y lograron, entonces, primero tuvieron que hacer entonces una investigación, lo que te decía, empezar a demoler, buscar qué es lo que existe para poder hacer el proyecto. Y todo este trabajo que han realizado, apenas vamos en la segunda, vamos a hablar del tercer edificio en este momento. ¿Te empezó a ti, en lo particular, te empezó a despertar otro tipo de curiosidad, otro tipo de interés? Sí, ya por la construcción con más metros cuadrados, ya no cosas tan pequeñas como casas, bueno, otras necesidades, otro tipo de funciones para los espacios, investigar cuántos metros cuadrados se necesitan para, en este caso, un consultorio, cuántos para una cocina ya para más personas, para en horarios de trabajo. Entonces, una vez que te vas metiendo y vas investigando, ya se te queda más pegado esas ganas como de seguir en lo mismo y de hacer más cosas así y más grandes. Por ejemplo, la cocina. ¿Había una necesidad específica para ese proyecto? ¿Que tuvieran que modificar lo que existía en esa cocina? ¿O tal vez el espacio ya no te alcanzaba o te sobraba? Estamos hablando de una parte nada más del edificio. Tenían que hacerlo más grande, ya no cabían los muebles modernos que ya se usan actualmente, estufas, qué sé yo. ¿Había algún requerimiento en particular en la cocina que le te hubiera hecho modificar? No, es que realmente todos los espacios se adaptaron muy bien. Se adaptaron. Es una cocineta lo que... Ajá. Una cocineta, no es una cocina grande como en un hospital, algo así, ¿no? Es una cocineta pequeña. Y eso les permitió hacer la remodelación adecuadamente. Así es. Porque no había más necesidades en ese sentido. No tuvieron que tumbar muros, hacer algo grande que pudieran modificarlo. Buscando algo relevante, por eso mis preguntas. Todo lo que pudimos rescatar de ese edificio se prestó para las necesidades que el cliente buscaba.
como bien eran ya consultorios previamente separados, para eso funcionó a la perfección. ¿Qué hicimos aquí? El mismo plan de trabajo de la casa anterior. Primero, recuperar todo lo que da servicio a la casa: luz, agua y los nuevos servicios de internet. Todo eso dan las bases a qué necesitamos hacer con la vivienda. Segundo, la fachada. La fachada tenía unos colores que, para empezar, no hay una regulación en cuanto el propietario de la casa empieza a decidir qué hacer. En ese sector tiene una colorimetría para que los edificios no sobresalgan o destaquen de todo lo que hay, porque es una zona que la colonia Lafayette tiene muchos edificios antiguos. La casa estaba de color morado, o sea, y un morado que destacaba del resto de los colores. O sea, sí se veía. Sí, o sea, sobresaltaba de forma negativa. Sí. Entonces, obviamente, lo primero fue recuperar el color blanco, que hace que todo en la ciudad se mimetice y parezca más uniforme. La casa de un costado es blanca, las casas del frente también, entonces ya da un sentido más general. Entonces sí hubo algo relevante, el color en este particular. Pues eso sigue siendo relevante a unos servicios nuevos. Yo no sé cómo autorizan esos colores. Y se dieron cuenta de que no había problema. Tú puedes pintarlo del color que quieras. No hay restricción. Sí hay. ¿Sí hay restricción? Sí hay, porque entonces no se respetó eso. No se respeta. La gente no pide permiso para escoger el color de su fachada. Pero sí, en teoría, tendríamos que meter un permiso especial. Para el último edificio que estamos remodelando, que vamos a hablar en unos minutos más, sí nos pidieron para los planos de permisos el color definitivo de la fachada, para poder ellos hacer un estudio de cómo se iba a comportar ese color en la zona. Pero en el otro no. En el otro no. En el otro no. Las leyes existen, las regulaciones existen, pero no hay, un inspector que vaya casa por casa diciendo por qué tu casa está de tal color, si lo autorizado es esto. No sé hasta dónde el tema legal de yo soy el propietario, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi casa, los pueda amparar. Por ejemplo, algo que no está muy conocido, pero el Tintex está prohibido en edificios patrimoniales o con cierta arquitectura de esa, no sé, de los 50, de los 40. Es verde ese vidrio y desentona terriblemente en las fachadas. Eso es algo en lo que nos hicieron hincapié en este tercer edificio. Obviamente nosotros no lo teníamos considerado por nada del mundo, pero vidrios azules, vidrios rojos, o sea, no deben de estar. Entonces la pintura color rosita mexicano y los vidrios Tintex, que son como verdes, que querían poner ustedes, no había problema. No, nosotros no queríamos poner. Estaban poniendo atención. Entonces no lo querían poner. No. Sin embargo, podían haberlo instalado. Es que en esa casa había algunos vidrios que no hacían una ventana. O sea, un nivel estaba con un vidrio, con un tipo de vidrio. En el otro estaba el vidrio humo que se utilizó en los 50. En otro estaba un vidrio cristal claro. O sea, todo era un tianguis, la fachada de ese edificio. Digamos que un diseño muy, como dicen ahora los arquitectos, ecléctico. O kitsch, porque... sí, kitsch. Sí. Es la terminología de una revoltura, ¿no? Sí. Una forma de decir que era una revoltura. Sí, no entiendo cómo... O sea, si la gente... Debe de haber personas que se dediquen a supervisar, pero es que tantos edificios que hay en la ciudad... Eso es un poco complicado y esto ya tiene que ver mucho con la autoridad. Sin embargo, en ocasiones no le dan el interés, posiblemente no le dan el interés necesario. Puede haber la reglamentación, no lo sé, será bueno investigarlo. Sin embargo, a veces no hay el interés o simplemente no tienen en ese momento la posibilidad de controlar todo ese tipo de remodelaciones que se puedan hacer porque no hay personal suficiente, porque de alguna forma tal vez no sea tan relevante y digan, bueno, pues ya lo pintaron, pues ni modo, ¿no? Sí. Ya lo pintaron, ni modo, y a la que sigue, no les preocupe tanto. Es un infortunio porque Guadalajara podría ser, hablando ya del tema turístico y aunado a la arquitectura, podría ser un punto donde la gente vaya por su arquitectura, que lo es, pero podría todavía explotarse más. Recuperando estas casas lo podrían lograr. Sí, parte de la intención de invitarlos es justamente que nos den sus puntos de vista, porque les voy a comentar, desde mi punto de vista, a veces no nos damos cuenta de ese tipo de oportunidades como la que tú acabas de mencionar. Es importante lo que tú dices, puede ser
un motivo más para incrementar el turismo. Entonces no es una mala inversión como ciudad. Barcelona tiene, no recuerdo la cifra exacta, pero la captación de turistas solo por visitar la Sagrada Familia de Gaudí. O sea, ese es un referente para visita en Barcelona. Claro, si vas a Barcelona y no vas a ese lugar, pues mejor no vayas. Y es un edificio. O sea, sí. no es una experiencia, no es comida, o sea, es una edificación. Sí, no es subirte a unos juegos para pasearte ni nada. Y Guadalajara lo vas a ver. Así es, Guadalajara tiene muchísima historia en arquitectura, que está desaprovechada y desperdiciada, que podría utilizarse para beneficio económico. ¿Crees que, por ejemplo, podría hacerse un recorrido de casas? Los hay, ya los hay. Hay muchas escuelas que los hacen. No, pero para el turismo. Es que también los pueden tomar. O sea, tú puedes, las escuelas siempre hacen públicos sus eventos, sobre todo estos tours. Me ha tocado ver en internet, y no es porque yo siga las redes sociales de esta escuela, se llama SARC. Me ha tocado ver que publican sus tours, llegan correos de casas de la colonia americana, de casas, no sé, modernistas, casas regionalistas, etcétera. Y yo asistí a uno una vez cuando era estudiante, iba muy poca gente. Y casi todos, tal vez le falta difusión. Le falta más difusión, sí. Y no solamente para el turista, sino para los que vivimos en esta ciudad, también conocerlo. Y tal vez así podamos defenderlo un poco más. Nos falta conocerlo. Desde el punto de vista, conocer más lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad, no la conocemos. Sí falta. Lo que te comentábamos de las placas que tenían los edificios que hemos remodelado, se trata de un proyecto de una arquitecta que se llama Mónica del Arenal, se llama La Ronda ese proyecto. En todas las casas que tienen cierto valor patrimonial o edificaciones o cualquier cosa, tienen una placa donde viene el autor, el tipo de arquitectura y el año de construcción. Entonces, eso podría ser un muy buen punto de partida para organizar tours, ya sea para estudiantes, turistas, gente que quiera conocer, para cualquier persona que esté interesada en la arquitectura de Guadalajara. En conocer un poco más de la ciudad. Así es. Y es una oportunidad que de alguna forma te parece que está desperdiciando. Sí, se está desperdiciando mucho. Ya no me ha tocado ver a mí ese grupos. Porque nosotros siempre estamos en la zona. Estamos siempre en Antiope. Antiope tiene una placa. Estamos siempre en el edificio Rosales, que es el que estamos remodelando, también tiene una placa. No hemos visto, la verdad, nunca un tour, un grupo de alumnos, un grupo de personas que se acerque a querer conocer los inmuebles. No lo hemos visto ya. Entonces es una oportunidad de negocio también para alguna empresa que quisiera hacer algo en el sentido, no solamente como un conocimiento, como algo cultural de alguna escuela tal vez para sus alumnos, sino también como una oportunidad de negocio en hacer ese tipo de visitas, ¿verdad? Los más interesados serían extranjeros, muchas veces son quienes más aprecian. Exactamente, puede ser ese recorrido. Vamos ahora al edificio Rosales. Platícanos un poco de qué es el edificio Rosales, dónde está, platícanos. ¿Qué es el edificio Rosales? Porque el edificio Rosales ni yo lo había escuchado, lo había visto, 500 veces, he pasado por ahí y nunca me imaginé, hasta ahora que los conocí a ustedes, el origen de ese edificio. Cuéntanos un poquito, Tere, del edificio Rosales. El edificio Rosales es un edificio de los años 60 aproximadamente, es de la autoría del arquitecto Julio de la Peña. Su uso original son departamentos, es una torre de 9 niveles, pero en nivel 1, que sería planta baja, tenía locales comerciales, más un sótano, que el sótano abarcaba la mitad de todo el terreno. Nosotros ahorita en el proyecto nuevo ya hicimos una ampliación completa hacia todos los límites del terreno con el sótano, porque cambiamos el uso del edificio a un hotel. Hay gente que considera que el edificio Rosales es de las obras más destacadas del arquitecto Julio de la Peña. Estaba leyendo ayer un artículo del arquitecto Juan Palomar, que escribe para El Informador, en el que menciona este edificio. Justamente ayer lo mencionó, ¿verdad? Y exige. Sí, escribe al respecto. Bueno, el que yo leí es de hace unos 3 años, del 2016. Y en ese artículo... sí, es cierto, en ese artículo exigía de ese edificio, ¿verdad? Ajá, exactamente. Que ojalá... Decía que había un letrero gigante en la fachada que decía: se vende edificio completo.
Sí. Entonces él escribe exigiendo que los nuevos dueños, por favor, consideren recuperar la fachada anterior, porque no estaba tan modificado el edificio. Sí tenía, ya no era la fachada original, obviamente, porque la gente que habitaba ahí, no sé, se comió los balcones para poder ampliar sus departamentos. Antes tenían un balcón y la gente movió sus ventanas hasta los perfiles de los balcones. Sí, tenemos una imagen de cómo estaba antes, a ver si la podemos ver, ahorita que me digan las personas que nos estén viendo el programa. Ya en este momento estamos viendo de cómo estaba el edificio original. Hay una foto que nos hace el favor de enviarnos de cómo estaba esa fachada en ese entonces, porque tampoco encontraste información al respecto. En encontramos algunos planos. Los tienen en la biblioteca del ITESO, muy dañados ya por el tiempo. Sí. Hay algunas plantas, hay algunas secciones, no hay toda la información y algunos planos como que son más bien propuesta porque se contraponen, ¿no? En materiales, o como que había opciones de construcción. Ah, correcto. Entonces había cierta información, ahí sí lo encontraste. Sí. De forma privada. Yo fui a oficinas del gobierno y ahí no tienen nada de información del edificio. No había nada. ¿Fueron al ayuntamiento de Guadalajara, en este caso? No, fuimos a las oficinas que tienen todos los planos de la ciudad. Es en... no recuerdo la dirección. Bueno, y no había la información. No había información de nada. Pero aquí encontramos esos planos en el ITESO y sí, obviamente nos daban... Es muy evidente cuando algo no pertenece al edificio. O sea, empezando por la plaga del Tintex, que aquí se ha adueñado de varios balcones. Sí. Es muy cotidiano aquí en Guadalajara. Los edificios de esa época todos tenían balcones, ¿no? Y ahora por ganarle espacio a su departamento, pues arrastran la ventana hasta la fachada. Hasta la orilla del balcón, digamos. Así es. En este edificio hay unos volúmenes que rodean a todo el edificio, que es lo más destacado. Son como unas cajas perfectas y todos los departamentos contaban con un balcón. ¿Qué fue lo que cambiamos? En la fachada posterior había unas celosías de queso o de burbuja, que también se utilizaron en los años 50, muy deterioradas. Obviamente, por el uso que se le va a dar ahora al edificio, ya no nos permite tener la fachada de atrás cerrada completamente, porque el uso se va a cambiar a un hotel. Entonces, la premisa del dueño pues es: necesito tantas habitaciones, ¿no? Y hicimos una adecuación para que todos pudieran tener vista hacia todas las fachadas. ¿Y por qué un hotel y no lo dejaron como departamentos otra vez? ¿Para conservar el edificio? Pues esa fue el trabajo que nos dieron. Realmente es decisión del inversionista qué hacer. ¿Esa decisión tuvo que ver algo con la conservación? No creo que... No, realmente lo más sencillo habría sido dejarlo como departamentos. No creo que en la actualidad funcione como departamentos. Eran departamentos muy grandes, entonces tal vez tendrían que ser departamentos muy caros. Y ya no, por la competencia que hay de desarrollos inmobiliarios, no habría sido entonces negocio. El mercado ya no te da. Pero sí han encontrado entonces, ahora que le cambian el uso, algunas restricciones. Me comentaban, por ejemplo, en la plazoleta, que ya no puede estar, es una plazoleta o en el ingreso, que ya no puede estar abierto como antes estaba al público por la inseguridad, por ejemplo. Ahí tuvieron que hacer alguna adecuación. ¿Es así, Tere? Sí, así es. Antes esa plazoleta, es una escalinata que estaba en la entrada principal del edificio, sí. Que ahora también es la entrada principal para el hotel. Sí. Era una escalinata completa que rodeaba toda la fachada por parte de Unión y la esquina como unos 5 metros en el lado del Lerdo de Tejada. Sí. Que ahora nosotros, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de noticias que hemos escuchado de la zona, etcétera, no pudimos dejar todo ese espacio que antes era público, o sea, totalmente público. Tuvimos que hacer algunas adaptaciones, dejar una entrada algo estrecha, donde se pudiera manejar un mejor flujo de gente, más controlado y con más seguridad, obviamente, para los huéspedes del hotel y para las personas que van a estar en los locales, los que vamos a tener en la planta baja. Sí. Entonces sí ya no se presta para... Entonces tienes que adecuar a los nuevos tiempos.
¿Estacionamientos, por ejemplo, tuvieron algún conflicto en ese sentido? Es que el edificio ya contaba con cierto número de estacionamientos. Sí, Entonces, suficientes para el nuevo uso. La zona ya tiene un control en cuanto a estacionamientos porque quieren promover el uso de la bicicleta. Claro. Entonces ya no te exigen tantos cajones. De hecho, tienes limitados los cajones. La idea es que ahora tengas menos estacionamientos. Así es. ¿No? Sí. Para buscar otros medios de transporte. Sí. Que no sea el automóvil, sí. Pero sí la seguridad, ahorita vemos todas las casas, lamentablemente parecen cárceles todas las casas porque tienes que tener reja en todas las ventanas y todas las puertas. Sí. Eso ya es algo que hemos tenido que adaptar por claro, la vida misma, ¿no? Sí, no es privativo de esa zona. En toda la ciudad hay graves problemas de delincuencia. Pues en esta zona es muy común. O sea, los robos a comercio, los asaltos, es común, lamentablemente. Sí. Y aquí, como mencionaba, la escalinata ya en vez de ser un espacio público, que ya no podemos también porque el mismo respeto que tenemos de los ciudadanos no es el mismo que hace 50 años. O sea, antes se podían sentar a lo mejor a platicar, ahorita se sientan a tirar basura, ¿no? O hay el puesto ambulante que se adueña de un espacio privado. Entonces es un requisito que el tiempo nos pide. Ya esto ya no es de proyecto o de gobernación o de... Es de necesidad. Es de necesidad. Y tienen que adaptar su proyecto a las nuevas circunstancias, por decirlo así. Sí. Y también a las nuevas tecnologías, porque ahora pues también están aprovechando que ya tenemos internet por todos lados y las televisiones son diferentes y todo eso. Entonces ahora también en su edificio de hotel, nuevas tecnologías. ¿Aire acondicionado tuvieron algún particular? ¿Tiene aire acondicionado? Sí, todas las instalaciones se tuvieron que rehacer. Todo estaba en muy mal estado. Sí. Igual, es sorprendente cómo el edificio estuvo solo abandonado 1 año, pero estuvo siempre con el mismo tipo de vivienda. Pero nos encontramos con que había columnas estructurales perforadas para hacer pasos eléctricos o cables quemados que estaban siendo utilizados. O sea, no hay nadie que se responsabilice o que revise que las instalaciones estén en correcto uso. O sea, tubos de drenaje que eran utilizados para otro uso o, como te digo, cables eléctricos que estaban quemados. Sí es alarmante que permitan que la gente siga viviendo en edificios que están en mal estado. Entonces hay otra área de oportunidad. Habría que vigilar ese tipo de edificios. Sí. Que hizo una llamada de atención para Protección Civil, que también haga algunas visitas de inspección, se le puede llamar así al tipo de edificios, por el peligro, ¿verdad? Sería complicado porque un cable puede darte, si tú haces una muestra, el cable te va a dar que el voltaje está normal, pero ya a la hora de retirarlo te vas a dar cuenta del daño. O sea, sí es complicado. Pero una columna perforada, como decías tú. Si está cubierta con un muro, no, claro que no, no lo vas a ver. Y aquí es donde, o sea, hasta la hora de quitar ese muro de tabla roca. Es cuando se dieron cuenta. Así es. Pero lo hace, no sé, algún inquilino, contrata algún albañil o algún alguien que le haga esa perforación, que ni siquiera se preocupan por... Lo hicieron de manera inconsciente, no por crear un daño, sino no pensaron ni siquiera si podía causar un daño, mucho menos. No, y es que no tienen conocimiento y aparte no piden alguna asesoría. O sea, fue su necesidad y aquí ya no fue tapar una puerta, fue atravesar una columna. Sí. Entonces tuvieron que también hacer un refuerzo estructural en el edificio. Sí. Completo, porque cuando íbamos a meter los permisos para construcción, claro que el edificio ya estaba fuera de norma. Entonces, Obras Públicas nos exigía tener el edificio en norma. Entonces tuvimos que hacer un estudio completo, desde uso de suelo, desde de todo tipo de estudios para poder nosotros generar un nuevo cálculo estructural y poder reforzarlo. Y ahora en estos minutos que me quedan, que quiero seguir agradeciéndoles el haber estado aquí, otro punto importante que me gustaría que platicaran. Ahora, después de 5 años de haber regresado y tener ya esta tercera experiencia profesional en esta remodelación que las circunstancias los ha llevado a recuperar este tipo de inmuebles históricos o relevantes, construidos, diseñados por arquitectos relevantes también de aquí de Jalisco, ¿qué les faltó en la escuela aprender? ¿Qué más les hubiera gustado conocer en la escuela para salir, como decíamos en alguna charla que tuvimos antes,
a la vida profesional real y verdadera? ¿Qué te hubiera gustado más aprender en la escuela, por ejemplo, Tere? ¿Algún más tema? Cuestiones estructurales. ¿Cuestiones estructurales? Nos dimos muchas veces contra la pared tratando de entender sistemas, los planos estructurales que nos mandaba el calculista. ¿No entendían el plano? Sí lo entendíamos, pero había algunos elementos que no conocíamos. Entonces eso sí nos generó un poquito de estrés. Sí. Pero claro que ya después de tanto tiempo de estar ahí trabajando con los albañiles, y preguntando, ¿no? Claro. Sí. Logramos resolver muchas cosas. ¿Qué otra cosa? Manejo de personal. Manejo de personal. Siempre el arquitecto está pensando que va a estar detrás de un escritorio haciendo planos, sino la mayoría del tiempo estás tratando de explicárselos a los albañiles, a los trabajadores, y cuestiones como sus prestaciones legales, alguna orientación de este tipo en la universidad hubiera sido de mucha ayuda. Simplemente no puede haber una clase para saber cómo manejar a las personas, pero sí alguna orientación de cuál es la mejor manera de trabajar con ellos, porque es complicado. O sea, los trabajadores tienen una forma muy especial, tienes que hallarles el modo. Es gente que lamentablemente no tuvo la oportunidad de estudiar y a veces transmitir algo es complicado, hacerte entender. Entonces, comunicación con el personal. Sí. ¿Y con proveedores, por ejemplo? Tuvieron que empezar a buscar proveedores y a ver quién les daba el mejor precio, y no solamente eso, sino también el producto adecuado, que tal vez el proveedor llegue y dice, no, lo que yo te vendo es una maravilla, y se encuentran con que no. Claro, eso se va hablando con alguna experiencia y al más experimentado le puede pasar, pero también el trato con proveedores, por ejemplo, también puede ser. Es un tema muy importante. Nosotros buscamos que será unas 5 cotizaciones o 6 o 7 las que fueran de cada cosa, de pisos, de muebles de baño, de todo. Ya sabemos con qué marcas no vamos a trabajar. Fue muy rápida la manera en la que nos dimos cuenta de que no podemos trabajar con esas marcas. Y sí es importante que desde la universidad te enseñen todos los productos que se ofrecen aquí en México, dónde los puedes comprar, cuánto cuesta más o menos, no sé, un WC, un lavabo, cuánto cuesta el metro de tubería. O sea, es importante tener un previo conocimiento también de dónde conseguir esos productos. Dónde conseguirlos, para no, de un momento dado, que ustedes también diseñen tal vez con algún cristal que solamente lo encuentran en Arabia Saudita, ¿no? Exactamente. Que sí lo vieron en la universidad, que es muy novedoso, pero que no es comercial, no está aquí, y eso puede limitar también su proyecto o cambiarlo. Entonces es proveedores, es desarrollo con personal, es conocimiento de legislación. Pues en ese se vuelve lo mismo, las leyes están, pero no sé cómo. Pero que sepan, por ejemplo, que ustedes deben de cumplir ya como profesionistas al frente de una obra con el seguro social de los trabajadores. Sí. Ya lo saben. Y evidentemente les dije, es que el trabajador debe tener un seguro social, pero no saben qué implica el registrarlo, todo esto, tal vez por lo menos haberlo visto de manera muy general, si ustedes quieren, pero para que hubieran tenido una idea también. ¿Creen que hace falta ley federal del trabajo, o que deben de tener un contrato colectivo, o todo este tipo de regulaciones que deben de obligaciones para el trabajador? ¿Lo sabían? Esto ya te lo enseña la vida laboral, pero definitivamente no hay una clase que te lo imparta. O sea, esto ha sido experiencia y estudiar independiente a lo de las materias, pero sería de mucha ayuda para las universidades en general tomar una clase por lo menos que te oriente en cómo manejar el seguro social. O invitar, por ejemplo, a algún funcionario del Seguro Social a que les dé una plática. Claro. Sí, por ejemplo, pudiera ser. Hay otra cuestión que igual ha sido la experiencia o por medio de gestores, pero el trámite para licencias de construcción y todo esto existe en el libro, pero a la hora de ir a una oficina es muy diferente de cómo te lo explican. Claro. O sea, la burocracia que hay para hacer un trámite
sería bueno tener igual una guía de dónde, a qué oficina acercarse, a preguntar qué información necesitas. Bueno, eso quisiera saberlo yo también. Eso es un poco complicado en ese sentido. Y aunque tengas el reglamento en la mano y lo conozcas, en el momento que llegas a la ventanilla, pues el de la ventanilla te lo devuelve, ¿no? Simplemente porque le falta una línea y dice, me imprimes todo otra vez. Sí. Y en algún momento creo que podría ser más práctico en ese momento que tengas todos tus documentos, todos tus planos, y si hay que hacer alguna modificación la pudieras hacer ahí, pero ahora si no viene impreso, ya no puedes hacer el borroncito y el tachoncito porque se presta a que digan, bueno, ya cuando lo ingresaste, el que lo recibió fue el que lo tachó y tú lo modificó. Tiene que ir, de alguna forma, está restringido a hacer ese tipo de modificaciones desgraciadamente, por tantos y tantos malas prácticas que se realizaron en algunos años antes. Entonces, ahí podías llevar, ¿cuál sería tu sugerencia? Tal vez al funcionario a que dé una clase ahí, una plática, una tarde para que les platique, tengan esto y esto. Puede ser, ¿no? Sí, serviría mucho. Ahora, servicio social en las empresas. Entonces tuvieron que haber hecho un servicio social, o como le llaman en la universidad, en el ITESO, para poderse titular o no. Ahorita en el ITESO, los últimos 2 semestres de la carrera de arquitectura se lleva en todas las carreras de hecho, se lleva una materia que se llama Proyecto de Aplicación Profesional. Proyecto de Aplicación Profesional, sí. Entonces, es una mezcla entre tu tesis y las prácticas profesionales, que a veces no son las materias más adecuadas, porque así como pudimos entrar nosotros a, no sé, en mi caso, yo entré a uno que se trataba del anillo primavera, del bosque de la primavera, de la arquitectura de alrededor, de cómo ayudar a los pueblos, la infraestructura, las vialidades, etcétera. Y a Florencio le tocó entrar a uno de audiovisual. ¿Cómo era tu papá? Era hacer un proyecto de cualquier tema, no tenía que ser relacionado con arquitectura, pero era hacer un video. O sea, prácticas profesionales de arquitectura que no tienen que ver con arquitectura. No del todo. Entonces hay que hacerlo un poquito más enfocado a lo que es la carrera. ¿Esa sería una sugerencia? Así es. Estamos hablando de sugerencias, no estamos tratando de cambiar programa. No, ni de lastimar a nadie, ¿no? Sería de mucho provecho que desde que entras a la carrera ya te dejaran, no sé, en acompañamiento en alguna obra, que estuvieras en todo el proceso, porque no es lo mismo ir en acabados que ir en cimentación. Sí tuvimos visitas en obra durante la carrera, pero eran esporádicas, eran algunas materias, entonces creo que sería de mucho provecho, sí, porque la mayoría de los arquitectos al final estamos construyendo. Entonces, tener ese acompañamiento de una obra sería muy enriquecedor. Conocerla desde el principio a fin. Sí. Una obra que por lo menos, digamos, dure 2 años, un edificio. Puedas trabajar 1 año, puedas verlo desde sus inicios y estar como un acompañamiento, lo decías, esa palabra me agrada, acompañamiento de residente, ¿no? Sí. Pudieras estar ahí a un lado, es un buen proyecto también, es un buen proyecto que pudiera generarse en cualquier universidad, no nada más en el ITESO, que les podría ser de provecho. Claro. Posiblemente ya lo hacen, ¿saben ustedes si lo hacen o no? Lo único que conozco es lo que nosotros vivimos, que te llevan a obras, no sé, 1 hora en alguna materia y pues básicamente eso. Ahora, posiblemente exista la voluntad y el deseo de la universidad de hacerlo, pero los alumnos no quieren porque no les interesa o porque no le ven la utilidad. También puede ser eso, que el alumno diga, ¿y yo para qué voy? Si yo me voy a dedicar, voy a estar en el despacho diseñando, ¿para qué voy? ¿Puede ser? Lamentablemente nunca sabes a qué te vas a terminar dedicando. Eso es importante, como lo pasó con ustedes. Entonces, nunca pensaron que si ya tienes esa preparación, pues no es difícil entrar, ¿no? No vas a estar solo en el escritorio, puedes estar también en la obra. Sí. Porque a fin de cuentas el escritorio lo llevas con todas las otras materias. Pero ya estar en obra solo trabajando. Entonces, ahora también podría ser parte de su labor ir a dar una charla con sus compañeros que están en este momento casi terminando su carrera profesional de arquitectura en el ITESO y platicarles lo que estamos platicando aquí, platicarles simplemente con una mesa redonda o estar ahí con sus maestros en su experiencia y tratar de que ellos también comprendan la importancia de hacer ese tipo de actividades. ¿Les gustaría? Sí. Que lo vean,
directamente de ustedes. Sí nos gustaría compartir pues las experiencias que hemos tenido, pero siento que tiene mucho más que ver con el interés de cada persona. Pero con la intención de despertar ese interés, a eso me refiero, que lo conozcan y digo, vaya, esto es interesante, lo debo de conocer, porque también puede haber cierta apatía del alumno, ¿no es así? Con sus compañeros, por supuesto, cada quien le interesa alguna cosa, cada quien sabe si estudia o no estudia, cada quien sabe en qué área se va a desempeñar, pero también podrían apoyarles dándoles a conocer su caso y que ellos comprendan y digan, puede ser interesante. Sí, es que como bien lo dices, es despertar el interés. Despertar, poner semillita, o que ustedes lo inviten a su obra. Realmente, sí, cualquier alumno que... Si a alguien del ITESO le interesa ir, pueden ir con ustedes a conocer la obra y lo que están haciendo. Sí. Y que ustedes contribuyan también a que los alumnos en este momento conozcan un poco más, digo yo, de la vida real, que así le llaman, ¿no? Casos de la vida real. Sí, es muy interesante cómo el edificio te enseña qué puedes tocar, qué no puedes tocar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. ¿Qué materiales te permite el edificio tener? Sí, eso es... ¿Tiene cierta vida el edificio? Sí. ¿Te parece? ¿A ti te parece, Tere? Sí, claro. Cada material también tiene su propia manera de llenar un espacio con una energía, cada color. O sea, el concreto te da una sensación de un espacio, la pintura blanca de otro. Entonces sí sienten ustedes ahora la arquitectura, que para eso es, ¿no? La arquitectura es arte. Sí. Hay que saber exactamente esa vinculación también con las personas. No está ajena a las personas. No nada más es como la ingeniería, llegar y construir y ya. Te veo como que te ríes como diciendo... Bueno, es un arte muy difícil. Es un arte, la arquitectura es un arte. La ingeniería pues, es técnica, es conocimiento científico puro. Y la arquitectura no. ¿Consideran ustedes que para concluir deben de seguir conociendo de otras materias, como en este caso han tenido que conocer algo más de ingeniería, pero alguna otra especialidad diferente a la ingeniería y la arquitectura incluso necesitan aprenderlo? ¿Consideran que ya es multidisciplinario la carrera? Debería de ser otras áreas, como por ejemplo seguridad social, el trabajo, todo lo que decíamos, pero alguna otra especialidad que no fuera ni ingeniería ni arquitectura. ¿Habría alguna? Bueno, todas las demás que sí son ingenierías, como sistema hidrosanitario, contra incendios, eléctrico, aire acondicionado, tenemos que tener un previo conocimiento de todo. De las otras ingenierías, no nada más el área civil. Así es, no nomás el área civil. Y mezclado con arquitectura. ¿La mezcla de esos dos, de ingeniería y arquitectura, es buena? Sí, definitivamente. O sea, mientras más información puedas tener, mejor dominas el proyecto. Porque no solo es hacer que los espacios se vean bonitos y se sientan bonitos, es hacer que funcionen, o sea, internet, sensores, el tipo de cristal en las ventanas, toda esa suma es lo que te da el resultado de una buena habitación. No solamente es arquitectura pura, sino es una mezcla con otras especialidades. Así es. ¿Lo vieron en la escuela eso? Sí. Es que no, sí a grandes rasgos, ¿no? Te ponen a hacer, por ejemplo, sí, un plano con tales diámetros, pero ya no te enseñan que tal diámetro no va a pasar por la trave, ¿no? O que tienes que hacer desviaciones de tubo de tal calibre, o que el cable de tal calibre cuesta más que el otro. O sea, ya el presupuesto también te va dirigiendo hacia qué materiales utilizar. Sí, definitivamente. Y eso es lo que ya no se aprende en la escuela. No se aprende en la escuela. Si dice nada más tienes 100 pesos, pues son 100 pesos. Así es. Eso es ya la vida real, insisto. Les agradezco muchísimo. Voy a leer algunos mensajes, si ustedes me lo permiten. Estamos hablando, Gabriel Hernández, saludos, estamos escuchando su programa en San José, California. Un saludo a todos en el estudio. Ojalá puedan tener una segunda parte de este tema. Es una tercera, una cuarta, si los arquitectos aquí me lo permiten, con todo gusto. Vamos a ver si posiblemente invitemos a alguien del ITESO para que hable de la carrera de arquitectura. Puede ser importante que escuche sus comentarios para que
les quiten el título y ya no los dejen entrar. No es cierto. Okay. Fabiola Avilés, escucho su programa de Ciudad Guzmán, quiero mandar saludos al programa y qué bien que están tomando el tema del acervo arquitectónico. Les felicita y los saluda. Gerardo Oviedo, saludos ingeniero, saludos a los jóvenes arquitectos invitados aquí en la ciudad de Querétaro. Tenemos varios acervos arquitectónicos, por supuesto, es un lugar fabuloso. Samuel Godoy, escucho su programa en Carson, California, me recomendaron su programa, un amigo de la Ciudad de México. Gracias, Samuel, saludos a todos los invitados, son unas personas muy preparadas, como les decía, jóvenes talentosos y que van fuertemente trabajando en su nueva profesión, en su nueva carrera de arquitectos. Miguel Flores, saludos, escucho su programa en la Colonia Auditorio, un gusto estar escuchando su programa y saludos a los arquitectos invitados. Gracias, Miguel. Orlando Santos, un gusto estar escuchando este programa Enlaces de la Construcción, estamos aquí presentes, no dice de dónde, pero Orlando, por supuesto que te agradecemos que nos escuches. Ángel Esparza, saludos ingenieros, programa Enlaces de la Construcción, súper interesante el tema de acervos arquitectónicos, precisamente, y es todos los mensajes que tenemos hasta este momento, siguen llegando, pero ya no vamos a poder mencionarlos. Quiero agradecerles a ustedes, jóvenes arquitectos talentosos que hayan estado aquí. Me dio mucho gusto el día que tuve la oportunidad de conocer a Tere, me llamó mucho la atención el trabajo que están haciendo y sobre todo cómo se han interesado ustedes por una parte importante de nuestra ciudad, remodelando y tratando de reacondicionar hacia los nuevos tiempos modernos estos 3 inmuebles importantes de 2 arquitectos relevantes y muy talentosos en la historia de la arquitectura en este país, que contribuyeron fuertemente para la modernidad de esta ciudad de Guadalajara. Gracias a ustedes, estos edificios permanecen y permanecerán. Los felicito, les agradezco y les pido si tienen un último comentario, Tere. Pues los invitamos a que conozcan más la ciudad de Guadalajara. Tiene muchas cosas muy importantes, es muy bella y sobre todo que se den cuenta de la historia, o sea, toda la historia que cuentan las casas, los edificios, las calles. Aprender un poco más de nuestra historia. Sí. Florencio. A los inversionistas a aprender a recuperar. Los edificios muchas veces tienen más valor que una torre nueva, ¿no? Claro. Es lo que ha formado la ciudad, es lo que destaca la ciudad. Que lo vean y que también entiendan que puede ser un gran negocio. Sí. Definitivamente. Y no por ello tener esa restricción de un edificio nuevo nada más, ¿no? Recuperar. Así es. Recuperar también el negocio. Les agradezco muchísimo, agradezco a nuestros patrocinadores, a N+N, Proyecto de Construcción Residencial, Parking México, equipamiento para estacionamientos, balizamiento y señalética. Por supuesto, recuerden ustedes que una buena obra requiere un buen seguro y una buena fianza. Para eso están nuestros amigos de Vega Saldaña, especialistas en todo este tipo de temas de fianzas y seguros para la construcción. Agradezco muchísimo a nuestros seguidores de Facebook, a nuestras escuchas en guanatosfm.net. Les invito a seguir nuestra página de Facebook, Enlaces de la Construcción. Esta entrevista ya estará disponible a partir de martes por YouTube y por podcast para que ustedes lo escuchen cuando quieran y donde quieran. De nuevo, gracias a nuestros invitados. De nuevo, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.